Buenos días. El Instituto Federal Electoral da la más cordial bienvenida a las personas que el día de hoy nos honran con su presencia en este auditorio y que siguen la transmisión por Internet para conocer las acciones que el IFE, en colaboración con otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, ha llevado a cabo para promover los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito político y electoral. Para inaugurar este foro, Democracia Intercultural, nos acompañan en el presidio el doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Maestro Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Doctor Fernando Salmerón Castro, coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP. El ingeniero Janitzio Durán Ortegón, jefe de Unidad de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Doctor Diego Antoni, director del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD México. La maestra María Vallarta Vázquez, directora de Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios del CONAPRED. La doctora Arminda Balbuena, coordinadora del Centro para Desarrollo Democrático. Es importante mencionar que también estaba invitada para integrar este presidium la licenciada Fabiola del Jurado Mendoza, coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, pero nos comunicó hace un momento que por algunos percances que tuvo ya no pudo llegar al presidio y ofrece sus disculpas. Vamos a escuchar a las y los integrantes del presidio y en primer lugar escucharemos a la maestra María Vallarta Vázquez. Muy buenos días. En nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, vengo a hablarles en términos generales de algunos datos sobre discriminación y democracia. La discriminación está en las escuelas, en el campo. Se manifiestan hechos desde que el Estado nos ignore hasta que no entienda nuestra cultura como indígenas. Hace unos años en la comunidad denunciamos que nos quitaron nuestras tierras. No había traductores ni quien nos defendiera. La discriminación siempre ha existido. Mi abuelo contaba que les quemaban las casas, los forzaban a hacer ciertos trabajos, había maltrato en las escuelas. Ahora no se respetan nuestras tradiciones, no entienden que somos una cultura diferente. Acá, casi en todas las regiones, sigue existiendo el caciquismo. Yo doy despensa, yo pago esto. No hay un proyecto que incluya a las comunidades. A veces no nos quieren aprobar los créditos o los apoyos porque no tenemos comprobantes fiscales. Testimonio de Santos, indígena huichol de Durango. En la encuesta nacional de discriminación 2010 tenemos algunos datos acerca de la población indígena y cómo percibe la discriminación. A la pregunta, ¿cuál cree usted que es el principal problema para las personas de su grupo en México hoy en día? El principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación, seguido de la pobreza y el apoyo del gobierno. Es importante destacar que este grupo opina que la lengua representa uno de sus principales problemas. El derecho a la no discriminación es la llave para acceder a otros derechos. También, cuando vemos por región cuál es el principal problema, vemos que en Tabasco y Veracruz, casi 6 de cada 10 personas de minorías étnicas reconocen la discriminación como su principal problema. Cuando se pregunta si consideran que tienen o no las mismas oportunidades para conseguir trabajo, para recibir apoyos del gobierno, atenderse en los servicios de salud o recibir educación, 39.1% de las personas consideran que no tienen las mismas oportunidades. Igualmente, en el tema para conseguir trabajo, encontramos que el hecho de pertenecer a una etnia
ser una persona indígena o hablar una lengua distinta al español, una lengua indígena, también es un factor de discriminación. De manera particular, también quisiera mencionar algunos datos de las mujeres indígenas respecto a pedir permiso a su esposo o pareja o algún familiar para decidir por quién votar. Vemos que todavía en todos los grupos, todas las mujeres en México, todavía encontramos un porcentaje que piden permiso. Sin embargo, si hacemos una comparación entre mujeres indígenas o no indígenas, todavía encontramos que si la mujer es hablante de una lengua indígena, van a tener un mayor porcentaje de mujeres que piden permiso para votar. Las mujeres que hablan una lengua indígena muestran menor autonomía que las no hablantes de lengua indígena. 15.8% de las primeras pide permiso contra 7.1% de las segundas. Resalta que 1 de cada 4 de las personas que hablan una lengua indígena avisan para decidir por quién votar. Ante este panorama, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tiene una propuesta, está trabajando de manera cercana con el Instituto Federal Electoral, con el IFE, para asegurarnos de que la discriminación no esté presente en este periodo electoral, en el acceso de las personas, de todas las personas, a sus derechos políticos. Entre otras, en el acuerdo un proyecto de acuerdo que existe, el IFE se compromete a asegurar que la participación ciudadana se dé en condiciones de igualdad, a eliminar y evitar condiciones que provoquen la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o la orientación sexual. Está en nuestra Constitución, existe una ley específica contra la discriminación. Y bueno, estamos trabajando también desde el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural para asegurarnos de que se respeten, se reconozca la diversidad y la riqueza que aporta a nuestro país la diversidad cultural y que de ninguna manera esto sea un impedimento para el ejercicio de los derechos humanos en general y de manera específica los derechos políticos. Lo que yo les quería presentar hoy nada más era algunos datos de cómo tenemos tarea todavía pendiente. Todavía existe la discriminación en nuestro país, en la encuesta está claro. Sí es el hecho de ser una persona indígena, el hecho de ser mujer indígena, incluso en nuestro país todavía es una causa de impedimento para el ejercicio de algunos derechos. Y bueno, desde el CONAPRED, junto con las demás instituciones que están aquí el día de hoy, estamos trabajando para asegurarnos de que esto desaparezca y que ya no sea de ninguna manera la discriminación un factor que impida a las personas ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias. Continuamos con las presentaciones. Antes es importante agradecer a los miembros de la Junta General Ejecutiva que se encuentran aquí presentes y en especial al consejero electoral Lorenzo Córdoba Vianello. Seguimos con la presentación de la maestra María Vallarta Vázquez. Continuamos con la presentación del doctor Diego Antoni. Muy buenos días, señor presidente Leonardo Valdés, miembros del Presidium, amigos y amigas. El camino para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha sido largo. En el ámbito internacional empieza con el viaje del líder iroqués de Escagé en los años 20, cuando va a lo que era todavía la Sociedad de las Naciones, y concluye, o al menos concluye en esta primera etapa con la primera Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas en 2007, que es una declaración considerada de última generación y que en México pues tiene, digamos, una lectura interesante y una lectura que proviene de lo que se ha avanzado en el ámbito nacional, en particular con la reforma constitucional de 2001
y con los esfuerzos que se han hecho desde la institucionalidad mexicana, con la creación de la CDI, el INALI, y desde luego la institucionalidad electoral, el IFE, el Tribunal Electoral, y los institutos estatales y los tribunales también estatales. Desde PNUD vemos nosotros 3 ámbitos en donde estos avances desde la institucionalidad para el respeto de los derechos específicos de los pueblos indígenas ha sido particularmente interesante. Desde luego, en primer lugar, el tema de los derechos políticos, con la creación en 2005 de los 28 distritos electorales con mayoría indígena, con los esfuerzos que se han hecho desde el IFE para traducir material, para trabajar en los 300 distritos a través de los vocales con las diferentes comunidades indígenas, a través de las sentencias emitidas por la justicia electoral. Hay ya sentencias muy interesantes de restitución de derechos. Algunos de estos casos vienen en el documental que se ha estado mostrando aquí a la entrada y que fuimos a mostrar a Nueva York en el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas el año pasado con el presidente Valdés y la entonces presidenta Alanís. El segundo ámbito en donde vemos avances muy interesantes tiene que ver justamente con el tema de la justicia. A nivel local se han creado nuevos tribunales y juzgados de paz en zonas indígenas, además de impulsarse ampliación del sistema de traductores bilingües en los tribunales. Ya lo decía quien me antecedió en la palabra, el tema del idioma es sumamente importante para garantizar estos derechos. Por último, el ámbito educativo, que también nos convoca el día de hoy, en donde ha habido un importante esfuerzo para ampliar la educación bilingüe indígena y se han creado también las universidades interculturales que hoy ofrecen ricos programas de formación a miles de jóvenes en todo el país. En este contexto, la ONU y en particular el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo trabajan intensamente en los países para dar vida a los artículos 41 y 42 de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, que específicamente prevén que las agencias del Sistema de Naciones Unidas trabajen con sus contrapartes nacionales, con las contrapartes subnacionales para hacer realidad esta declaración, que no es una declaración digamos, que tenga carácter obligatorio, pero sí establece los lineamientos que han de seguir los países. Las maneras en que hemos trabajado en problemáticas que tienen que ver con derechos políticos indígenas tiene que ver primero con la generación de conocimiento y herramientas de análisis. Ya hablaba yo del documental que se presentó en Nueva York el año pasado con muchísimo éxito y que ustedes pueden ver en cualquier momento, está en página web, es parte del acervo ya del IFE y del Tribunal Electoral. También quisiera aquí hablar del informe de desarrollo humano sobre pueblos indígenas que en el año 2010 elaboramos con la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, y este es un informe interesante porque también establece los vínculos entre los diferentes tipos de derechos y en particular cómo un mejor cumplimiento de los derechos políticos y de la participación ciudadana significa más desarrollo humano. Y esto en línea con un informe muy interesante que se sacó a nivel mundial en 2004, que es sobre multiculturalidad y desarrollo humano, y en donde se establecen también estos puentes entre una democracia incluyente, respetuosa de los derechos particulares de los pueblos indígenas y desarrollo humano. También trabajamos acercando a los pueblos indígenas herramientas concretas de transformación. Tenemos proyectos sobre liderazgo indígena, tenemos cursos virtuales, trabajamos mucho con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que iba a estar aquí hoy su directora. Y les puedo dar incluso el ejemplo de la convocatoria para la observación electoral 2012, que tiene un digamos, apartado en donde específicamente hace un llamado para que se acerquen proyectos desde las comunidades indígenas para observar el proceso electoral desde la cosmovisión indígena y también tomando en consideración sus derechos específicos. La convocatoria se cerró el viernes y desde ya sabemos que entre los 70 proyectos que llegaron a las oficinas del PNUD hay varios que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, y está muy interesante ver
cómo se desarrollan estos proyectos específicos. El camino recorrido ha sido pues largo, pero ya con frutos, y nos permite situarnos ahora frente a desafíos compartidos, en el que hay cierto consenso para, digamos, reconocer que no basta con la igualdad jurídica, la prohibición de la discriminación y el reconocimiento de la composición pluriétnica de los estados, para que se hagan realidad los derechos político-electorales y derechos más amplios de los pueblos indígenas, sino que hay que trabajar en la sensibilización, en la comunicación, difusión de sus derechos, y por eso un foro como el que hoy se abre y en el que vemos con muchísima satisfacción reflejados todos estos puntos, creemos que es muy importante. El ejercicio pleno de los derechos de estos pueblos requiere pues de voluntad política, de entramados institucionales compatibles, que eso se está viendo en México, y sobre todo un compromiso decidido tanto de la comunidad internacional como nacional para que esto empiece a nivel local, a nivel de las comunidades. Es ahí en donde se empiezan a hacer realidad estos derechos. Quisiera concluir con una cita de un líder indígena zapoteco de la comunidad de Cerro Hidalgo en Oaxaca, que justamente insiste sobre lo local. Dice este líder indígena: lo que queremos para vivir bien es un sistema de gobierno más justo, más pegado a nuestra realidad. Y la realidad no nada más son las ciudades, no nada más son los parámetros internacionales de evaluación, sino la realidad es aquí en nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación escucharemos al ingeniero Janitzio Durán Ortegón. Muy buenos días tengan todas y todos. Con el permiso del doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Consejo General del IFE, con el permiso de todos los distinguidos integrantes del Presidium. Muy buenos días. Empiezo transmitiendo un afectuoso saludo de nuestro director general, el licenciado Xavier Abreu Sierra. El día de hoy nos sentimos profundamente honrados de participar en este evento, en donde se reflexionará sobre un tema, la democracia intercultural, que es central en el gran desafío del Estado mexicano de lograr el pleno desarrollo de las comunidades indígenas mexicanas. Desde el principio de la administración del presidente Calderón, nos propusimos consolidar una relación más efectiva entre las instituciones del Estado y los pueblos indígenas de México. Para avanzar en este objetivo, en cuya consecución, sin lugar a dudas, deben participar activamente sociedad y gobierno, nos propusimos actuar bajo nuevos principios y nuevos paradigmas. Hoy no se trata de imponer modelos de desarrollo social, económico, político y cultural a las comunidades indígenas, sino por el contrario, de propiciar las condiciones que permitan que sean las comunidades sujetos de su propio desarrollo y que éste se dé conforme a sus valores propios. En pocas palabras, se trata de generar condiciones y facilidades para alcanzar un desarrollo con identidad. Para avanzar en el logro de este objetivo, sin lugar a dudas tenemos que aceptar que todavía permanecen arraigados en gran parte de los mexicanos creencias y prácticas profundamente discriminatorias, resultados de una construcción histórica que quiso crear en el imaginario social que la nación mexicana es una nación de mestizos, idea totalmente alejada de realidad. Creemos firmemente que hemos avanzado en la tarea de crear condiciones para una más efectiva participación política de la población indígena en México. Sin embargo, es necesario reconocer que falta mucho por hacer. Algunos retos para avanzar en un sistema democrático con pertinencia cultural están vinculados con tres aspectos. Primero, fortalecer el diálogo intercultural entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas. Segundo, otros retos relacionados con las propias formas de ser y de hacer de las comunidades, las cosmovisiones, los usos y costumbres que son diferentes de un pueblo a otro. Y tres, desafíos que tienen relación con la escala y megadiversidad nacionales. La que sigue, por favor. Empecemos a hacer un rápido recorrido por estos retos, desafíos y, por qué no decirlo, también oportunidades que por las características y condiciones de nuestro país se presentan. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de participación política de pueblos indígenas? Estamos hablando de que, según los datos del último censo en México,
15.7 millones de personas se consideran indígenas. 15.7 millones de personas, nada más para ir dándonos una idea, es una población que supera, si hacemos un comparativo 1 a 1, a más de 19 países de América Latina en relación a su población total. De esos 15.7 millones, 6.6 millones hablan lengua indígena, 9 no la hablan, pero se consideran porque comparten el sistema de valores, tradiciones e identidad y cultura. Pero además, en México, esta sustentación de país pluricultural está en sus 68 pueblos originarios que hablan 364 variantes lingüísticas. Fíjense nada más en este dato para ir dibujando el reto que tienen las instituciones de hacer llegar bienes, de hacer llegar servicios y de hacer llegar políticas con un enfoque diferenciado y focalizado. Es un reto gigante que tenemos las instituciones en México. La que sigue. Por otro lado, es importante destacar, y ya lo mencionaba hace un rato Diego, que en México está ocurriendo una verdadera revolución jurídica en materia de derechos. Y basta el referente de la reciente reforma constitucional al artículo primero de la Constitución en 2011 en materia de derechos humanos, que se suma a la reforma también muy conocida del 2001 al artículo segundo. En esta reciente reforma en materia de derechos humanos ocurren tres cosas que son muy importantes. Primero, se reconoce que las personas nacen con derechos humanos. Antes se señalaba que el Estado otorgaba garantías a los ciudadanos, pero si alguien te otorga, alguien te puede quitar. Ahora esta reforma implica que todos nacemos con estos derechos, que es algo inherente y es parte de nuestra naturaleza y por lo tanto deben ser protegidos a cabalidad y sin discusión. Segundo, se recoge la interpretación conforme al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos, del rango que sean, deberán interpretarse a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales. Y fíjense la importancia de esto. Quiere decir que todos los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos hoy adquieren rango constitucional. Ya no se puede hablar de que alguno de estos instrumentos está por debajo de la Constitución, hoy son parte de la Constitución. Y se incorpora el principio de interpretación pro persona, que supone que cuando existan distintas interpretaciones de una norma jurídica, se deberá decidir elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. La que sigue. De esta manera, uno de los instrumentos más importantes y referente en las movilizaciones de organizaciones indígenas, como es el convenio 169 de la OIT, que está precisamente en el documental señalado que está aquí en el lobby, pasa a ser un documento, un referente de rango constitucional. Y en este convenio se señala claramente la participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones, no solamente a nivel municipal, como lo consagra el artículo segundo constitucional, sino en todos los niveles de representación. Asimismo, y también se señaló, es necesario retomar los altos principios de la Declaración de las Naciones Unidas, ya que si bien no es un instrumento vinculante para el Estado mexicano, es un referente obligado y es un complemento del convenio 169. Y en esta declaración también se establece el derecho a participar plenamente, si así lo desean los pueblos indígenas, en la vida política del Estado. La que sigue, por favor. En el plano internacional igual, destaca la Carta Democrática Interamericana con tres grandes, llamémosle, principios. La eliminación de toda forma de discriminación, primero, la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, segundo, y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, tercero. Y estos tres elementos instrumentados contribuyen sin lugar a dudas al fortalecimiento de la democracia y la participación de los pueblos indígenas. La que sigue, por favor. Se ha mencionado mucho nuestro marco jurídico nacional y la reforma constitucional en el 2001. Sin lugar a dudas que esto ha sentado las bases para una nueva relación. No la vamos a comentar a fondo, pero es importante destacar que en esta reforma se incluyeron derechos autonómicos para los pueblos, derechos a su libre determinación y autonomía, que implica la libertad de elegir a sus autoridades, en efecto, para temas de autogobierno, pero queda ahí constancia de este asunto. Y el apartado B, que habla de las obligaciones de las instituciones del Estado para instrumentar y alcanzar a plenitud el ejercicio de todos los derechos ahí referidos. Finalmente, lo que podemos nosotros decir a estas alturas
es que estos derechos ganados, tanto en el marco nacional como en el marco internacional, nos permiten afirmar que la participación política de los pueblos indígenas y la consecuente construcción, que yo creo que ese es el gran tema, la construcción de un sistema democrático para la diversidad cultural, no es algo a lo que solamente moralmente estemos obligados, sino es un asunto que debe de cumplirse de manera irrestricta, categórica, a cabalidad. Es un mandato constitucional. La que sigue, por favor. Cuando nosotros hablamos de la gran discusión de la representación política electoral de los indígenas, hablamos de diferentes puntos de vista, de diferentes vertientes, de diferentes momentos y de diferentes circunstancias. Si nosotros ubicamos como línea base los años 70, en esos años empezó a formarse o a conformarse, empezaron a conformarse organizaciones políticas indígenas que se autonombraron como independientes, como una manera de distinguirse de las oficiales, es decir, de las del gobierno y de los partidos políticos. El hecho de denominarse independientes no significó en ningún momento que estas instituciones estuvieran al margen de la contienda política o que sus dirigencias no estuvieran influenciadas, y de hecho así fue por parte de las estructuras de los partidos políticos y de las corrientes políticas formales que surgieron en esos años. Primer momento. El segundo momento surge alrededor de la conmemoración de los 500 años de la llegada de los europeos a las tierras americanas. Surgieron agrupaciones que volvieron a plantear la conveniencia de crear inclusive un partido de los pueblos indios, así lo decían, con el fin de alcanzar curules necesarias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para que ahí a través de esta fuerza pudieran darse las transformaciones, que pudieran crear un nuevo modelo de nación con las visiones, con las cosmovisiones de los pueblos originarios. Inclusive, y lo digo de manera anecdótica y respetuosa, se sostenía que era conveniente la creación del Partido de Anáhuac de Reconstrucción Autóctona para llevar a cabo dicha tarea. Cuando esta coyuntura del centenario y de las modificaciones a la Constitución Política, al artículo 4 en el 92, comenzaba a diluirse, vino el movimiento zapatista de liberación nacional. Esta reanimación tuvo un efecto cuando un sector de dicho movimiento, particularmente aquel que consideraba necesaria la participación en los procesos electorales y en las alianzas con los partidos políticos, convocó a la Convención Nacional Electoral Indígena en el Museo de la Ciudad de México en marzo del 94. El objetivo de dicha convención fue comprometer a los candidatos a la presidencia con las demandas de los pueblos indígenas, así como conseguir de los partidos una cuota de participación del 10% para candidatos indígenas. La que sigue. El tema es un tema en permanente polémica, es un tema en permanente discusión. Lo más reciente, o el referente más actual, que sucede después de la reforma del 2001 y con base en el mandato constitucional, al establecer el Consejo General del Instituto Federal Electoral una nueva redistritación para las elecciones del 2006 y las del 2009. En esta redistritación se estableció que de los 300 distritos uninominales, 28 tenían 40% más de población indígena. Y la hipótesis era que a través de esta política, que a través de este mecanismo, pudieran llegar más diputados indígenas a la Cámara, 28 al menos. Habría que reflexionar a la luz de la distancia, y sería objeto de las reflexiones quizá del taller, cómo evolucionó esto, qué lecciones podemos aprender de esta situación, cómo fue la intención de la política en relación con los efectos que en la práctica ocurrieron. La que sigue, por favor. Ahora bien, otro tema importante que creo tendrán que abordarse en esta jornada es el tema relacionado con los sistemas normativos y la representación política de los pueblos originarios. Como dijimos al principio, los pueblos originarios no son lo mismo. A los ojos de los mestizos, cuando se habla de indígenas, se cree que es algo monolítico y no lo es. No es lo mismo los pueblos mayas de la península de Yucatán que los mayas de Chiapas o que los mayos de Sonora. Cada uno de ellos tiene visiones particulares sobre los distintos aspectos de la vida, incluida la participación política y las maneras de hacer política. Lo que es importante señalar es que el artículo 2 establece este derecho para realizarlo conforme sus procedimientos y prácticas tradicionales, pero lo hace a nivel solamente del autogobierno interno y no va más allá. Por eso, los avances en representación política a todo nivel, como ya lo señalan algunos instrumentos internacionales, serán banderas que estarán permanentemente enarboladas en los movimientos indígenas en relación con el tema de la participación política. Pero también estos sistemas normativos tienen un impacto y un referente importante en relación a la participación de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad en relación con los hombres.
Ahí está el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, indígena oaxaqueña que decide participar para ser autoridad municipal en su comunidad. Le es negada la participación por ser indígena, por ser profesional, por no haber participado en los trabajos comunitarios, y finalmente ella protesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos declara que han sido violados sus derechos y que evidentemente tenía que repararse este asunto, lo que llevó a una reforma constitucional en Oaxaca que estableció que la mujer tendría derecho a votar y ser votada, y su inobservancia ser sancionada. Lo importante es entender que ahí hay un reto gigante, el reto de los sistemas normativos en relación con la representación y participación política de las comunidades indígenas. La que sigue, por favor. Después de este rápido recuento, es importante ubicar los retos que enfrentamos. Les propongo a todos mirar estos retos en dos grupos. Retos de corto plazo que se relacionan evidentemente con el inminente proceso electoral, y los de mediano y largo plazo que implican importantes discusiones y búsquedas de acuerdos y seguramente en algunos casos o en muchos casos consultas con los pueblos originarios. En el corto plazo es necesario lograr que la población indígena participe libre y activamente en las elecciones del 2012 y que la contienda electoral federal y en su caso las estatales no afecten negativamente los procesos de elección de autoridades por usos y costumbres. Es indudable que debemos concentrar esfuerzos en los 28 distritos electorales que tienen más del 40% de población indígena y que ahí se requieren campañas en lengua y con pertinencia cultural para incentivar que las personas voten y en su caso denuncien irregularidades. Mucho del trabajo institucional que estamos realizando de manera conjunta apunta precisamente a esos retos. También es necesario que ahí se impulse una observación electoral adecuada y suficiente en esos distritos que tienen comunidades que generalmente están lejos, están lejanas, son pobres, de difícil acceso. Es también necesario impulsar la participación indígena en distritos donde el volumen de población indígena no llega al 40%. En estos espacios, donde los indígenas se vuelven invisibles con más facilidad y sus votos juegan un juego extraño y complejo en el juego de los poderes locales. En el largo plazo, tenemos que pensar y tal vez definir qué es una democracia intercultural. ¿Cómo han de coexistir formas culturales y valores distintos en sociedades que aspiramos tengan temas igualitarios? Hay algunos elementos de nuestra democracia que parecen disonantes con las formas de participación indígena, pero otros no. Es un mosaico muy amplio y un reto institucional trabajar en cada uno de ellos. El reto es ubicar con precisión posibles espacios de armonización y trabajar de manera pronta sobre cada uno de ellos. Consideramos que con independencia de los conceptos, es necesario lograr una mejor articulación entre representantes y representados. Es fundamental que los temas de la diversidad se incluyan en las agendas de todo tipo de los diferentes órdenes de gobierno. Y además, requerimos como sociedad comenzar a vivir procesos cotidianos de participación adicionales a la mera coyuntura electoral. Aquí quiero decirles que en las comunidades indígenas esto es frecuente. En ellas, cotidianamente, se viven procesos de toma de decisiones colectivas y se hacen ejercicios democráticos muy diferentes a los que se realizan al momento de una elección formal. Creo que también hay que tener humildad y mirar estos sistemas tradicionales y formas de democracia que tal vez podrían abonar a la democracia en general en nuestro país. Finalmente, visibilizar la agenda indígena en sus diferentes vertientes y ámbitos no es tarea sencilla y requiere de un esfuerzo gigante para avanzar de manera rotunda en la construcción de un nuevo andamiaje político, técnico, administrativo e institucional que permita que los pueblos indígenas de a de veras aporten su riqueza a la edificación de la nación multicultural que somos. México se encuentra en búsqueda de una democracia más completa. La diversidad cultural ciertamente es uno de los grandes retos. Nuestra sociedad es dinámica y compleja y no podemos responder de manera única y estática. Hay que mantenerse alerta para tomar todos los elementos posibles que nos lleven a mejores resultados en el proceso de una participación más efectiva de la población indígena. Insistimos en el enfoque de un desarrollo con identidad, que sean sujetos y no objetos de desarrollo ni de políticas. Reitero la invitación a las instituciones aquí presentes, a todos los presentes, para seguir trabajando en la construcción de un sistema electoral para una sociedad diversa. Ciertamente un reto enorme, un desafío enorme y tenemos que avanzar con paso ligero y pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Enseguida tiene el uso de la palabra el doctor Fernando Salmerón Castro. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera muy brevemente pues señalar que para nosotros desde la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe lo que tenemos mucho interés en subrayar es el trabajo que hemos venido llevando a cabo con el Instituto Federal Electoral. Y esto quiero subrayarlo porque me parece que a partir de unos 3 años que fortalecimos esta relación, hemos hecho una serie de acciones que han venido a fortalecer lo que para nosotros es una convicción común de que sin interculturalidad no hay democracia. Es decir, si nosotros queremos verdaderamente construir un pluralismo democrático para toda la sociedad mexicana, tenemos que ser plenamente conscientes de la necesidad de reconocer que en México, como hoy lo señala la Constitución, existen diferentes culturas y diferentes lenguas que forman parte de la construcción de la nación mexicana y que si no traemos a todos y cada uno de los integrantes de estos diferentes grupos sociales del país a la construcción de la nación y a la construcción de la vida democrática, no habremos avanzado. A partir de aquí es que nosotros hemos insistido desde la Coordinación General de Educación Intercultural en la SEP que lo que tenemos que construir son verdaderas relaciones de equidad y respeto como la base de la interacción social en el país. Desde luego dentro de la vida electoral y de la vida política, pero mucho más allá dentro de las formas de relación social que deben existir entre todos los mexicanos. En este sentido, nosotros hemos trabajado en muchos ámbitos, pero en colaboración con el IFE en el ámbito electoral, para tratar de establecer que las tradiciones culturales implican diferencias profundas en términos de visiones del mundo, de formas de organización social, de manera de comportarnos en sociedad. Y que si no reconocemos esto y tratamos al país como si fuera una unidad homogénea, pues no estaremos en condiciones de establecer una verdadera vida democrática. Desde luego esto se dice más fácil de lo que se hace. Para tratar de establecer esto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estas diferencias existen, que estas diferencias están presentes y que se traducen entonces en distintas maneras de entender el mundo que nos rodea, de nombrarlo, de trabajar con él y de presentarlo a los demás. Por lo tanto, la primera parte de este trabajo consiste en hacernos conscientes a todos de que estas diferencias existen, pero la siguiente consiste en tratar de establecer de qué manera es que podemos lograr que todos seamos conscientes de la importancia de estas diferencias para la construcción de la sociedad en común. Y este es el segundo paso, digamos. Es entonces a partir de un reconocimiento pleno del derecho que cada uno de nosotros tiene a mantener la tradición de vida en la que fuimos educados, que podemos reconocer la de los demás y que podemos trabajar con los demás para construir una sociedad que sea de todos verdaderamente. En este sentido es que hemos trabajado mucho, insisto, y desde el principio tratamos de que esto tuviera dos grandes vetas. Por una parte, la que está orientada específicamente a la sensibilización de todos aquellos que trabajan en la organización de la vida electoral, para hacerlos conscientes y para hacernos todos conscientes de la importancia de esta diversidad y de las distintas formas en las que podemos trabajar con ella. Y por otra parte, para trabajar en lo que podríamos llamar la formación de capacidades ciudadanas. Y en estas dos grandes vetas, creo que hemos avanzado con quizás algunas diferencias más rápidamente en unas que en otras, pero que hemos hecho trabajos importantes. En este sentido, creo que
podemos desde luego subrayar que la introducción del enfoque de la educación intercultural, el enfoque de la diversidad en el trabajo del IFE, pues ha sido algo muy importante, a lo que siento que la Secretaría de Educación ha podido contribuir en una pequeña parte. En ese sentido, me parece que lo que hemos podido ver ya en el trabajo del IFE, tanto en las propias campañas para la renovación de las credenciales y las campañas para establecer la presencia del IFE como árbitro importante en el país, tiene pues tiene grandísimos avances en términos de esto. El haber visto promocionales del IFE en lenguas indígenas, en donde está presente la diversidad como una necesidad de la vida democrática, creo que es un avance fundamental que pocas veces encontramos en el trabajo de otras instituciones. Al mismo tiempo, el trabajo con pertinencia y respeto a la diversidad que hemos encontrado en mensajes radiofónicos y en propaganda, creo que es algo que el IFE ha trabajado con muchísimo cuidado y que vale muchísimo la pena subrayar. Hemos trabajado en otro ámbito que me parece muy importante, que es el de los grupos focales con distintas instituciones en el país. A partir del trabajo en estos grupos hemos podido encontrar cómo es que desde la sociedad local se perciben estas diferencias, cómo es que desde la sociedad local se ve las distintas formas de trabajar en esto, y esto es un elemento que es fundamental. Es decir, pensar al país desde la Ciudad de México y a nivel nacional nos puede llevar a cometer gravísimos errores, como ha sucedido en otras ocasiones. El trabajar desde la sociedad local, construyendo la diversidad desde lo local, que es donde verdaderamente está asentada, es un asunto central que hemos trabajado, y a partir de ahí creo que esto ha tenido mucho éxito. Desde luego, la participación de instituciones novedosas como las universidades interculturales, pues ha tenido ahí un papel importante en algunos de estos lugares. Sin duda hay muchísimo que hacer por ahí, no solamente en términos de la construcción de las propias instituciones de educación superior, que son las interculturales, sino también la forma en la que estas instituciones logran relacionarse con su entorno inmediato y también con las comunidades de las que forman parte, y a partir de ahí con el nivel nacional. Sin embargo, el trabajo que se ha iniciado creo que ha sido muy enriquecedor desde mi perspectiva para las dos partes, o sea, tanto lo que se ha hecho desde la parte del Instituto Federal Electoral ha traído beneficios para la vida del instituto como para las universidades en su trabajo y en la vida que han construido a partir de los estudiantes, donde el diálogo ha sido por demás fructífero. Creo que es algo que no está acabado en ningún sentido, que quizás son los primeros pasos de algo que tendrá que venir, pero la construcción de esta vida democrática verdaderamente plural desde lo local se tiene que dar con quienes son sus actores locales que están construyendo esto, y sobre todo los jóvenes que lo van a ir construyendo hacia el futuro. Ahí me parece que ha sido muy importante. El otro punto que ha tenido algunas repercusiones son los talleres de sensibilización al interior del IFE, donde hemos tenido la oportunidad de conversar y de trabajar con personal de distintos niveles. Quizás ahí deberíamos haber avanzado un poco más, nosotros nos hemos visto un poco lentos, pero es algo que de todas maneras creo que se puede hacer. Creo que sin duda algunas de los trabajos al interior del IFE y del IFE hacia la sociedad en general, pues tendrían menores dificultades para establecerse y para consolidarse si pudiéramos hacer un trabajo más intenso en este sentido. Por último, quisiera subrayar que el IFE se unió recientemente al Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. Este es un acuerdo interinstitucional que en el país pretende justamente promover la importancia que la diversidad tiene para todos los mexicanos y todo lo que todas las instituciones tenemos que hacer para llegar verdaderamente a construir un sistema de pluralismo democrático que nos enriquezca a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para continuar, le pasamos al micrófono al maestro Javier López Sánchez.
Ansvinikitik, Bayesta Pisilik, Lekuk Sakubelkian la Unik, Ichas Patjibala Botanik, Binas Quantic de Utito, Melia Kilbasitik, Escopotic Chaus Baluk, Hayunte Jone, Binas con Ayunte la Yonito. Muy buen amanecer a todas y todos. Nuestros corazones saludan y reverencian la grandeza de sus corazones. Mi corazón se encuentra engrandecido en esta mañana por estar con el de ustedes y por compartir nuestra palabra. Eso fue lo que les dije en mi lengua madre, Maya Tzeltal de Chiapas. Señor consejero presidente del Instituto Federal Electoral, doctor Leonardo Valdés Zurita, gracias por invitarnos. Distinguidos miembros de este presidium, representantes de los medios de comunicación, agradezco en particular su presencia porque ustedes tienen un papel muy importante en la visibilidad y en la audibilidad de las lenguas indígenas nacionales. Distinguidos invitados todos, quiero comenzar señalando que México, como sabemos todos, es un país inmensamente rico en su diversidad cultural, su diversidad lingüística y, por supuesto, en su biodiversidad. Sin embargo, ha habido un pequeño gran problema. Se ha dicho justamente que la diversidad es un problema. Y yo quiero de entrada decir que la diversidad no es el problema. El problema que hemos tenido justamente es que hemos querido suprimir la alteridad. Hemos querido pensar justamente negar ese México profundo y sacar a flote ese México profundo. Ese ha sido realmente, creo yo, el verdadero problema, la no inclusión. Por eso, desde su creación en 2005, el INALI ha impulsado políticas públicas en materia de promoción, revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, con la participación de todos los agentes sociales, en primerísimo lugar, por supuesto, con los pueblos indígenas. Obsérvese que no estoy diciendo que hacemos consulta, por lo menos desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estamos aspirando a consensar y acordar avances conjuntamente con los pueblos indígenas, de manera que estamos trabajando conjuntamente con ellos para acordar, por ejemplo, su norma de escritura, porque al final de cuentas los usuarios van a ser ellos. Pero por supuesto que también estamos trabajando con diferentes instituciones públicas y privadas, con las universidades, con los centros de investigación, con expertos indígenas y no indígenas, con los medios de comunicación y, por supuesto, la articulación de esfuerzos con la Federación, los estados y los municipios. También quiero comentar que justamente por las características de nuestro país, las políticas públicas y los paradigmas que impulsan nuestras acciones tienen que ver con los enfoques del multilingüismo, la interculturalidad, permeados, por supuesto, por la perspectiva de los derechos humanos. Durante este trabajo de responsabilidad institucional compartida, el INALI encontró en el IFE a una institución comprometida con los pueblos indígenas para difundir actividades y proyectos en sus propios idiomas. Conviene señalar que el censo de 2010 reporta en efecto, como ya lo decía el ingeniero Janitzio, cerca de 16 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, de los cuales, en efecto también, cerca de 7 millones aún hablan su lengua indígena. Y digo habla porque en efecto, según los estudios y las últimas investigaciones que hemos hecho desde el instituto, en efecto también de las 364 variantes lingüísticas, 64 se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. Hay que reconocerlo justamente para implementar las políticas públicas necesarias y pertinentes a ello. Algunas lo mencionó el ingeniero Janitzio. Durante estos últimos meses, quiero decir que el estrecho trabajo interinstitucional, y en este caso con el IFE, permitió que a través de la televisión abierta, los series de Sonora, han escuchado la voz de los mayas, los pueblos indígenas de Oaxaca han oído el sonido de tarahumara, e igualmente todos aquellos mexicanos que no hablan ninguna lengua indígena han podido escuchar estos idiomas que también son lenguas con la misma validez que el español, lenguas nacionales. Conviene señalar que sin duda este es un giro importantísimo en las políticas públicas y por supuesto en las políticas de lenguaje del país, de México.
Es por primera vez que las lenguas indígenas se le da la misma validez igual que el español. De manera que en México tenemos lenguas nacionales. No hay en este momento algo que se conozca como lenguas oficiales. Todas son lenguas nacionales, incluido la lengua de señas mexicana. La colaboración entre el INALI y el IFE inició en 2008, dando como resultado la traducción de diversos materiales de difusión en 22 agrupaciones lingüísticas de las 68 existentes y 9 de las 11 familias lingüísticas que se hablan en nuestro país. Realizamos el doblaje de 11 variantes lingüísticas de las 364 variantes de la cápsula radiofónica sobre entorno ciudadano, con el propósito de brindar información sobre los derechos electorales en lenguas indígenas. Se tradujeron 2 cápsulas en relación al proceso electoral federal del 2009 en 11 variantes lingüísticas. Se realizó el doblaje al maya de los videos PREP y cómo se cuentan los votos. Hemos llevado a cabo varios grupos de enfoque con la sociedad en general y alumnos de universidades interculturales de Chiapas, el Estado de México, Guerrero y Veracruz, así como con alumnos, maestros y personal administrativo de la Escuela Primaria Santana Tlacotenco en la delegación Milpa Alta, y con mujeres totonacas del Centro Ceremonial del Tajín en Veracruz, con el objetivo de obtener información para realizar mensajes sobre temas electorales con pertinencia cultural y lingüística dirigidos a las comunidades indígenas. Cabe señalar que con la información vertida de estas actividades se realizó la planeación de programas y mensajes a favor del fomento de la cultura democrática entre la población indígena y a través de su lengua materna. Realizamos también la traducción y el doblaje del spot de televisión denominado Te Reconocen, Pepe, si se acuerdan seguramente, a la lengua maya, el cual se difundió en televisión abierta en todo el país. El spot de Pepe se difundió en 7 variantes lingüísticas, 7 variantes lingüísticas más. Quiero hacer un paréntesis porque me parece que ha sido un trabajo fundamental el que hicimos conjuntamente con el IFE. Originalmente, lo tenemos ahí en pantalla, originalmente esta transmisión iba a ser en cada una de las televisoras locales en los estados. Sin embargo, me parece que es de reconocer el acuerdo que llegamos con el IFE justamente de que se diera a conocer a nivel nacional. Entonces, doctor Valdés Zurita, quiero aprovechar para comentar que cuando salieron los primeros spots, bueno, antes comentarles que yo había ido a dar una conferencia en Yucatán y les comentaba que en breve saldría en televisión la lengua maya. Cuando salió, un hermano maya me habló emocionado. Me dice, maestro, ¿lo que estamos viendo en televisión es acaso lo que nos dijo cuando usted vino acá? Y yo le dije, por supuesto, también emocionado, sí hermano, así es, tiene que ver con eso, el trabajo conjunto que hicimos con el IFE. El señor estaba emocionado, me decía, maestro, de verdad, por primera vez siento que mi lengua es válida, siento que mi lengua está ahí, por supuesto que yo la valoro, pero qué bueno que hayan estos espacios, que las lenguas indígenas también estén en los medios de comunicación. Estaba emocionadísimo, o por supuesto yo estaba tal vez mucho más emocionado, que creo que son, doctor Valdés Zurita y todas las instituciones, de los logros que estamos teniendo en este México pluridiverso, donde todos tenemos que tener cabida. Llevamos a cabo también la traducción y doblaje de los videos Manos y Atrás en lengua purépecha. De igual forma, se tradujo y dobló en 10 variantes lingüísticas el spot Lapsus, enfocado a fomentar la participación ciudadana. Todos estos mensajes fueron difundidos a nivel nacional, como decía antes, en televisión abierta y tuvieron como objetivos visibilizar y audibilizar a lenguas indígenas nacionales, aunado, por supuesto, a los propios objetivos del INALI. Y es que, amigas y amigos, no se puede valorar lo que no se conoce. Y sospecho que en este México pluridiverso aún hay mexicanos que no conocen la diversidad y que no tenemos conciencia de esta riqueza diversa con que contamos. Por esto, la importancia de estos trabajos. Recientemente se realizó la traducción a 16 variantes lingüísticas de carteles cuyo objetivo es incentivar a la población para que recoja su credencial de elector. La primera vez que tuvimos la fortuna de ser invitados por el doctor Valdés Zurita, no sé si en este mismo espacio, creo que fue en otro, yo le comentaba en corto que en mi pueblo mismo, mi pueblo, Mayatzeltal, la mayoría de las mujeres hablan español. Y por supuesto, si ven el spot en español, cambia tu credencial o actualiza tu credencial, pues no lo estaban haciendo.
Y yo he ido a verificar en mi pueblo, justamente, cómo están viendo estos spots. Y también, doctor Valdés, ahorita también comentar de paso. Resulta que se me extravió mi credencial de lector. Entonces tuve que ir a sacar mi credencial, actualizarlo, y me dio muchísimo gusto, de verdad, muchísimo gusto, cómo el funcionario del IFE que estaba atendiendo a las mujeres tzotziles, primero las mujeres se acercaban como con cierta timidez, con cierto miedo. Cuando el funcionario del IFE decía, "Axametelie, pase usted, señora", la señora se le cambiaba la cara. Entonces empezaba a bromear bromear el funcionario del IFE. Doctor Valdés, muchas felicidades por todo ese trabajo. Creo que nos falta mucho, pero estamos justamente en la ruta, creo yo, correcta. Asimismo, el INALI ha trabajado también con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y con el Tribunal Electoral del caso de Oaxaca. Y dicho sea de paso, también comentar que, por supuesto, en México estamos impulsando desde el INALI la formación de intérpretes y traductores en materia de administración y procuración de justicia. Hasta hoy tenemos más de 450 intérpretes y traductores que están asistiendo a los hermanos indígenas en los ámbitos de procuración y administración de justicia. Y es que no es poca cosa. La falta de un intérprete o la mala interacción en el ámbito de justicia o puede significar el encarcelamiento o la libertad del hermano indígena. Ya no se diga en el ámbito de salud. La falta de un intérprete puede significar o la vida o la muerte de una persona. Por eso estamos hablando de salud intercultural también. Por eso estamos hablando de educación intercultural. Por eso estamos hablando de políticas públicas interculturales. Bien, como decía antes, es menester mencionar que todos estos avances no hubieran sido posibles sin la sensibilidad, el apoyo y el esfuerzo de las instituciones aquí representadas. En particular, como ya también lo dije, quiero felicitar al IFE, a su consejero presidente, el doctor Valdés Zurita, por su intensa labor en pro de una auténtica democracia participativa e incluyente, por las acciones a favor de las lenguas indígenas nacionales que conjuntamente hemos impulsado. Si bien, como dije también antes, hemos dado un paso importante, creemos que todavía nos falta un largo camino por recorrer en el cumplimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Y es que en México, como en América Latina, los procesos de conquista y colonización han estado unidos a una persistente negación de plenos derechos a grupos marcados por la diferencia cultural, étnica y lingüística. Como lo ha señalado la propia CEPAL, aún hoy, la negación del otro constituye un viejo estigma de ciudadanía incompleta. Las indígenas, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, la población afromestiza y otros grupos sociales continúan sufriendo distintas formas de discriminación o exclusión, por lo que el mero derecho a la igualdad es insuficiente, pues deja fuera a aquellos ciudadanos que sufren algún tipo de injusticia cuando esa misma igualdad formal ante la ley les impide el trato equitativo. Con mayor razón, con mucha mayor razón diría yo, que hablar de democracia participativa en el siglo XXI adquiere mucha profundidad y mucho sentido, pues tal concepto como estilo de vida tiene que estar cimentado en el respeto a la dignidad humana y así estar en posibilidades del cumplimiento pleno de los derechos humanos. México, como ya se reconoce en el artículo 2 constitucional, tiene una realidad social conformada por identidades múltiples y plurales, por lo que paradigmas como la interculturalidad, que de entrada reconoce la complejidad y los conflictos en contextos multiculturales, además que pugna por el conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad y que apuesta por el diálogo de escucha, sin duda nos aporta luz para repensar el orden social, para repensar la gobernanza en nuestro país. También lo que implica la ética de la alteridad en contextos de diversidad. También lo que implica, lo que nos dijera Delors, aprender a vivir entre diferentes. De manera que la interculturalidad, como lo estamos señalando, sin duda es una oportunidad para la justicia social y una oportunidad para el cumplimiento pleno de los derechos. Un aporte sin duda complementario, fundamental a la aspiración que todos tenemos, arribar a una situación de auténtica democracia participativa. Así pues, recibir información en la lengua propia, en este caso en lengua indígena, es un asunto de derecho de la más alta relevancia. Culmino enmarcando que hoy por hoy nuestro reto tiene que ser la desarticulación de las representaciones sociales estereotipadas, generadoras de discriminación, racismo y exclusión social,
para dar paso al fortalecimiento de políticas públicas incluyentes, democráticas con enfoque intercultural de ser posible. Pues la sociedad está cambiando y genera nuevas exigencias, por lo que las diversas instituciones tenemos que continuar haciendo posible aquella idea que hemos empezado a discutirlo desde el INALI, aquella idea de responsabilidad institucional compartida, como ya lo hemos demostrado con las diferentes instituciones aquí presentes. Y también quiero terminar, y quisiera que quedara tal vez presente en todos y cada uno de nosotros, aquella idea, aquella filosofía, aquel pensamiento del Murakami Wixárika, a propósito justamente de la inclusión. Este Murakami decía justamente, queremos seguir siendo lo que somos, pero no queremos seguir viviendo como estamos, marginados, excluidos y discriminados. Gracias da mi corazón a todos ustedes por escuchar nuestra palabra. Muchas gracias. Para concluir, vamos a escuchar el mensaje del doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente. Buenos días a todas y a todos. Doctor Diego Antoní, director del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD. Maestro Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Doctor Fernando Salmerón Castro, coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Maestra María Vallarta Vázquez, directora de Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ingeniero Janicho Durán Ortegón, jefe de la Unidad de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Doctora Arminda Balbuena Cisneros, coordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático. Señor consejero Lorenzo Córdoba, consejero electoral del Consejo General de esta institución, señoras y señores funcionarios del IFE y de las instituciones que colaboraron en la organización de este evento, compañeras y compañeros de las juntas locales y distritales de todo el país que siguen este evento a través de la red IFE, estimadas y estimados jóvenes universitarios que nos acompañan. La desigualdad atenta contra la democracia. Limita el ejercicio de los derechos universales y el control de los poderes públicos por parte de los ciudadanos. La desigualdad puede incluso cuestionar la percepción de los sistemas democráticos y la viabilidad de estos como la mejor forma de gobierno que ha imaginado el hombre. Los diagnósticos más serios de nuestro continente así lo demuestran. Por ejemplo, el informe del Latinobarómetro 2011 señala que 57% de los encuestados están insatisfechos con el funcionamiento de la democracia y cerca de un 25% no considera que sea la mejor forma de gobierno. Más aún, este informe destaca que en nuestra región el apoyo a la democracia bajó en promedio de un 61% a un 58% en los últimos años. Desde un enfoque más integral, el informe sobre el estado de la democracia en América Latina 2010 del PNUD, la OEA y otras agencias internacionales señala que somos al mismo tiempo una región democrática y la más inequitativa del planeta. De acuerdo con este informe, el mayor problema de la democracia en América Latina es la desigualdad social y la forma en que se refleja en el ejercicio del poder y de los derechos ciudadanos. Los datos son contundentes. En 2010, el 10% de la población con mayores recursos recibió el 37% del ingreso, mientras que el 40% más pobre apenas obtuvo poco más del 13% del ingreso total. Dicha concentración es superior inclusive a la que se experimenta en Asia y en África. Y lo más grave, como todos lo sabemos, es que la desigualdad afecta a los grupos o comunidades en condiciones
de vulnerabilidad como las comunidades indígenas. El reconocimiento de esta lamentable realidad llevó a la Organización de las Naciones Unidas a establecer a la democracia indígena como temática central del 10º Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de ese organismo. En este sentido, es necesario mencionar la suma de esfuerzos de organismos electorales y comunidades indígenas de América Latina para buscar soluciones que sean potencialmente replicables. Durante 2011 se llevaron a cabo seminarios y encuentros en los que líderes y representantes indígenas dialogaron con las instituciones respecto de sus experiencias de empoderamiento y defensa de los derechos político-electorales. Producto de este intercambio se presentó en mayo de 2011 en el marco del Foro Permanente de la ONU en Nueva York el documental Identidad Indígena y Democracia Mexicana, que ya ha sido referido en esta reunión. Este documental sintetizó las principales tareas realizadas en México por parte de las instituciones responsables de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las comunidades indígenas con base en el marco legal. Los cambios institucionales expresan el reclamo de la sociedad para impulsar acciones en beneficio de la equidad, la inclusión y el ejercicio de los derechos universales. No obstante, los marcos legales son insuficientes si no se acompañan de acciones afirmativas y medidas programáticas pertinentes y de largo plazo. Por ello, en el Instituto Federal Electoral nos hemos comprometido con el desarrollo de una democracia de ciudadanía. Estamos convencidos que el déficit de ciudadanía es producto de la desigualdad existente en nuestras sociedades. La globalización favorece el acceso a la información e impacta el mercado, pero no iguala los derechos de las personas ni propicia habilidades para su ejercicio. Es una responsabilidad del Estado proporcionar las herramientas que faciliten a los grupos en condiciones de vulnerabilidad la información y las habilidades para su inclusión efectiva en la vida política. Los convenios que suscribimos con las universidades interculturales y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública en abril de 2011 tienen ese objetivo. A partir de las realidades y de la cosmogonía de cada comunidad, adaptar los modelos de educación para la participación democrática de tal manera que construyamos un piso común de conceptos, valores y competencias para la vida democrática. Con base en estos convenios, durante 2011 se celebraron 227 talleres en 123 comunidades de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. En este esfuerzo se contó con el trabajo entusiasta y comprometido de docentes y estudiantes de las universidades interculturales. Ante la dimensión del desafío que representa atender a 6.6 millones de mexicanos que hablan en una lengua indígena, las cifras que hemos alcanzado no parecen trascendentales. Sin embargo, es importante destacar el significado cualitativo de la colaboración interinstitucional entre el IFE y las comunidades de académicos y estudiantes comprometidos con el desarrollo intercultural. Por ello, jóvenes estudiantes, a nombre de las consejeras y los consejeros electorales, agradezco y felicito el interés y el compromiso para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Tengan por seguro que los resultados de su participación en estos programas impactarán en beneficio de la ciudadanía a nuestros hermanos indígenas, así como en el enriquecimiento moral y el liderazgo de ustedes en sus familias y en sus entornos. Señoras y señores, la construcción de ciudadanía es la mejor forma de contribuir a disminuir las desigualdades seculares de nuestra sociedad. La colaboración con las instituciones que hoy están aquí presentes es un catalizador para que las características de una democracia liberal sean traducidas a la cosmogonía indígena. El desarrollo de la democracia en una sociedad pluricultural
es un desafío para el Estado mexicano que el IFE está atendiendo en el marco de sus competencias. La colaboración con las universidades interculturales y su aval moral, así como el espíritu, creatividad y compromiso de sus estudiantes con el desarrollo de las comunidades indígenas, es indispensable para que la construcción de ciudadanía sea pertinente y efectiva en una nación pluriétnica como la nuestra. Por ello, reitero que el Instituto Federal Electoral continuará apoyando el trabajo de las universidades interculturales, del INALI, de la CONAPREP y del CDI en beneficio de la democracia mexicana y en el esfuerzo por desterrar la discriminación y la desigualdad. No olvidemos, en la democracia, cada hombre un voto, cada mujer un voto, cada indígena también un voto. Nada más, pero nada menos. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta forma terminamos la primera parte de este foro, el cual continuará con un taller con jóvenes universitarios y universitarias. Despedimos a los distinguidos y las distinguidas miembros del Presidium y agradecemos nuevamente a todas las personas que nos acompañaron en este evento.